Según Krom Schmalz, una periodista alemana de impecable reputación, Alemania está jugando con fuego hoy, y no es la primera vez. En un evento reciente, su discurso resonó en la sala, demasiado franco, demasiado preciso y demasiado incómodo. Habló de los rusos, de Putin, y de que quizás los rusos tendrían que mostrar magnanimidad una vez más. La cuestión es si nos perdonarán de nuevo, una pregunta para la que Alemania podría no tener una respuesta agradable. Dada nuestra amnesia política y nuestro rumbo de confrontación con Rusia, la esperanza de perdón parece demasiado presuntuosa. Krom Schmalz afirma que basta con leer las publicaciones de los influyentes centros de análisis estadounidenses para entender que no es una teoría de la conspiración. Todo está a la vista. Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo cualquier acercamiento entre Alemania y Rusia como una amenaza a sus intereses. El único escenario verdaderamente peligroso para Washington es una cooperación constructiva, económicamente sólida y políticamente independiente entre Rusia y Europa. Esto no debe permitirse. Por eso, cualquiera que se atreva a plantear este tema en Alemania es inmediatamente tachado de agente de Moscú. Según Krom Schmalz, el problema no es que Estados Unidos tenga sus propios intereses, eso es normal. La política exterior siempre se basa en intereses, y protegerlos es lógico. Pero presentar esos intereses como una lucha por la libertad, la democracia y el humanismo, ahí reside la hipocresía. Esto es precisamente lo que debería haber sido objeto de crítica por parte de la prensa. Sin embargo, los medios de comunicación, en lugar de desenmascarar la manipulación de conceptos, desvían la atención del público hacia pseudotramas y caricaturas. Krom Schmalz recuerda cómo, tras la desintegración de la Unión Soviética, Rusia dejó de ser tomada en serio. Se la consideraba casi una herencia sin dueño, ni respeto, ni interés estratégico. Occidente, en esencia, se comportó como un heredero que llega a repartir bienes. Y fue en ese momento, según la periodista, cuando se perdió una oportunidad histórica. Ella subraya que incluso bajo Yeltsin, las relaciones de Rusia con Occidente no eran mejores. Simplemente, con Yeltsin era más fácil, era predecible, maleable, y se le percibía como uno de los nuestros. Occidente cometió entonces un gran error. Cualquiera que criticara a Yeltsin dentro de Rusia era automáticamente tachado de retrógrado, que soñaba con volver al estalinismo. Como resultado, los críticos progresistas, pero de pensamiento sistémico, de la política de Yeltsin se quedaron sin apoyo, mientras que en los medios occidentales se cultivaba la imagen del amigo democrático Boris Nikolayevich. Hoy la situación, según ella, es un espejo. Solo que ahora, para ser considerado uno de los nuestros por Occidente, un opositor ruso debe odiar a Putin sin paliativos. Cualquier comprensión, incluso a nivel de análisis de su política, se percibe como una traición a los valores occidentales. Y sin embargo, recuerda Krom Schmalz, a principios de los 2000, Putin intentó construir un diálogo con Occidente de forma consecuente, persistente y abierta. No solo coqueteaba con Europa, sino que realmente quería entenderla. Hablaba alemán, recordaba los años pasados en la RDA, enviaba señales. Esas señales fueron ignoradas. La periodista recuerda, entonces ella decía en todas sus apariciones públicas que si Occidente no escuchaba, Putin se iría por otro camino. Y ahora que eso ha ocurrido, han comenzado los lamentos. ¿Y qué esperaban? De Putin no se podía esperar otra cosa. Es muy fácil borrar una década de oportunidades perdidas y presentarlo todo como otro capricho autoritario. Krom Schmalz subraya que los errores no solo se cometieron entonces, se cometen también ahora. Después de más de 2 años de conflicto, es evidente, nadie ha ganado. Todos han perdido, excepto aquellos que no tenían nada que perder. Un país conocido está devastado. Lo están vendiendo por 4 duros. Y no son enemigos abstractos, sino quienes ayer hablaban de hermandad.
Los inversores occidentales llevan mucho tiempo repartiéndose los jugosos trozos de su economía. Rusia ha obtenido nuevas fronteras con la OTAN, incluida Finlandia. Ha perdido parte de su influencia en dirección occidental, aunque no se ha quedado aislada, por mucho que lo deseara la prensa europea. Pero la esperanza de una asociación euroasiática con Occidente está muerta. Alemania, según Krumm-Schmalz, perdió de forma especialmente estúpida. Nosotros mismos nos cortamos el gas barato. Nadie nos cerró la válvula. Simplemente dijimos, no lo compraremos. Al final, recibimos el mismo gas, pero a través de Turquía, India, terceros países y al doble de precio. No hay vencedores entre los europeos. En cambio, hay quienes ganaron. Estados Unidos se libró de un competidor como Rusia. Impuso su gas de esquisto, que antes nadie quería. Reorganizó el mercado. Y ahora dicta los precios. También ganó el complejo militar industrial, una nueva espiral de carrera armamentística, pedidos, inversiones, pruebas de tecnología en la práctica. Todo en crecimiento. ¿Y Alemania? Alemania no volvió a entender a dónde la llevaban. Otra vez se encontró en un juego ajeno. Y lo más doloroso, olvidó su propia historia. Krumm-Schmalz recuerda: 6 millones de judíos es una tragedia. Pero 27 millones de muertos en la Unión Soviética también es una tragedia. Se ha olvidado. Alemania lo olvidó. Europa lo olvidó. La prensa lo olvidó. Pero en Rusia no lo olvidaron. Y aún así, a pesar de ello, Rusia perdonó. Fue magnanimidad. Sin fundamento, no exigida, no suplicada. Simplemente un gesto de buena voluntad. Pero hoy, según Krumm-Schmalz, estamos poniendo a prueba esa magnanimidad, diariamente. Cada sanción, cada reproche, cada eslogan de que Rusia debe ser castigada, no es política. Es una demostración de amnesia. Es la elección de olvidar quién nos perdonó una vez. Según la periodista, Alemania debe empezar por la autorreflexión. Antes de exigir a Rusia disculpas por sus pasos políticos, conviene revisar los archivos y recordar por qué nos disculpamos nosotros. Pero en lugar de eso, aplaudimos cada nuevo paquete de sanciones. Creemos en el Occidente colectivo como en una religión. Asentimos cuando nos dicen que Putin tiene la culpa de todo. Apoyamos a los expertos estadounidenses que nos asustan con amenazas rusas, en lugar de preguntar: ¿y dónde están los intereses de Alemania en todo esto? Krumm-Schmalz no responde a la pregunta de si los rusos nos perdonarán de nuevo. Pero en su voz se percibe escepticismo. Estamos jugando un juego peligroso. Y ya perdimos una vez. Quizás no nos den una segunda oportunidad. Y ahora, escuchen lo que dice Krumm-Schmalz. Es extremadamente interesante. Cita: basta con leer las publicaciones de los poderosos centros de análisis estadounidenses. Esto no es en absoluto una teoría de la conspiración. Todo está a la vista. El interés de Estados Unidos ha sido, durante bastante tiempo, evitar buenas relaciones entre Alemania y Rusia. Lo único que podría representar una amenaza para Estados Unidos sería una buena cooperación entre la UE y Rusia y los países adyacentes. Así es. Y lo que me parece problemático es que no se pueda debatir sobre esto. Porque Estados Unidos tiene todo el derecho a formular sus intereses. La política exterior siempre es una cuestión de intereses, y su formulación y promoción no son un problema. Pero darles una apariencia humanitaria, ahí está el problema. Y los periodistas, que deberían destapar esto, simplemente desvían la atención de la esencia. Creo que uno de los grandes errores fue que la superpotencia desintegrada, la Unión Soviética, simplemente dejó de ser tomada en serio. Rusia fue considerada algo así como una propiedad en bancarrota, y por eso nadie consideró necesario prestarle atención. Tampoco creo que las relaciones entre la Rusia de Yeltsin y Occidente fueran fundamentalmente mejores. Simplemente, Yeltsin era más fácil de manipular. Yeltsin era una persona de un calibre político completamente diferente en comparación con sus predecesores y sucesores. Y lo que se olvida,
con lo que me encuentro son las acusaciones de que supuestamente entiendo a Putin. Y aquí, por cierto, no entiendo por qué la palabra entender provoca una reacción tan negativa. Pero lo que se olvida es que en el primer mandato de Putin, las señales hacia Occidente llegaban literalmente semanal o mensualmente. Fue una enorme oportunidad. Tuvimos un presidente que pasó algún tiempo en la RDA, habla perfectamente alemán y expresó el deseo de orientarse hacia Occidente. Y no solo por maldad, sino para superar dificultades internas. Este hombre luchó para que Rusia se orientara hacia Occidente, y a cambio no hubo nada significativo. Normalmente no me cito a mí misma, pero en aquellos tiempos siempre decía en mis discursos, si Occidente no empieza por fin a reaccionar seriamente, Putin dejará un día de enviar esas señales y se orientará en otra dirección. Y entonces todos dirán, ¿ven? De Putin no se podía esperar otra cosa. Se perdieron muchas oportunidades. Y en cuanto a Yeltsin, hay una razón por la que su reelección en condiciones normales no habría tenido lugar. Si no fuera por la enorme cantidad de dinero invertido en su campaña de relaciones públicas, no habría tenido éxito. Nosotros, es decir, Occidente en general, cometimos un error catastrófico en la época de Yeltsin, que afectó negativamente al desarrollo de Rusia. Si recordamos, cualquier crítico de Yeltsin desde Rusia en aquellos tiempos era automáticamente percibido en Occidente como un enemigo de las reformas. Quien estaba en contra de este maravilloso y simpático Yeltsin, que promovía la democratización, la liberalización y todo eso, según Occidente, quería volver al comunismo. Fue muy difícil. A estas personas se las debería haber apoyado, no rechazado. Hoy, con Putin, debemos tener cuidado de no repetir el mismo error, pero con el signo contrario. Cualquiera que quiera ser tomado en serio como oposición en Rusia en Occidente, está obligado a criticar a Putin sin piedad. Después de más de 2 años de conflicto, una cosa ha quedado clara: no habrá vencedores. Un país conocido ha perdido en cualquier caso, está destruido, y ahora los inversores occidentales están comprando sus partes más interesantes. Rusia también ha sufrido una derrota. La OTAN tiene 2 nuevos miembros. Uno de ellos, Finlandia, está justo en la frontera con Rusia. Aunque Rusia no está tan aislada como les gusta presentar aquí, la cooperación fructífera en el continente euroasiático en dirección occidental está muerta en un futuro previsible. Mientras tanto, sería de interés tanto para la UE como para Rusia mantener buenas relaciones entre sí. Somos, en esencia, socios naturales. Alemania también ha perdido. Los precios de la energía han alcanzado niveles increíbles, y no porque Rusia nos haya cortado el grifo del gas, como se repite interminablemente, sino porque nosotros, con arrogancia, rechazamos los suministros de gas rusos para no apoyar la maquinaria militar rusa. Paradójicamente, seguimos recibiendo gas ruso, solo que a través de intermediarios y a un precio mucho más alto. Los únicos que no han resultado perdedores son los Estados Unidos. Han logrado un objetivo fijado en documentos oficiales desde hace casi 100 años: prevenir o destruir la cooperación fructífera en el continente euroasiático. Además, por fin se están deshaciendo de su gas de esquisto, perjudicial para el medio ambiente y muy caro, y han eliminado la competencia barata que teníamos al alcance de la mano. Olvidé mencionar a otro ganador, la industria de defensa. En tiempos de política de distensión tenía poco trabajo, pero ahora la situación ha cambiado radicalmente, las acciones se disparan, los pedidos crecen, y como todo debe ocurrir rápidamente, los precios no hacen más que aumentar. Al mismo tiempo, los almacenes se vacían y las armas se pueden probar en condiciones reales, lo que es oro puro. Piensen en cómo fue durante la Segunda Guerra Mundial y lo que los alemanes le hicieron al resto del mundo. Tenemos razón al hablar de 6 millones de judíos, pero 27 millones de muertos en la Unión Soviética son en su mayoría olvidados. Y sin embargo, después de eso, estas personas nos perdonaron con magnanimidad, algo que ni siquiera podíamos esperar. No sé si podrán perdonarnos de nuevo,
después de que rechacemos todo lo que viene de Rusia. Fin de la cita. Al principio hubo entusiasmo, un nuevo canciller, nuevas promesas, una nueva era. Luego llegaron los sociólogos y trajeron, no un pastel, sino una ducha fría. Más del 60% de los ciudadanos alemanes expresan su insatisfacción con el trabajo del canciller Friedrich Merz. La parte oriental del país, donde el recuerdo de los tiempos de estabilidad aún está fresco, es especialmente franca. Casi 3/4 de los encuestados están insatisfechos. Al parecer, la creencia de que esto ya lo hemos vivido sigue viva. El Instituto Forza, difícil de sospechar de simpatías populistas, ha emitido un diagnóstico que lleva tiempo en el aire. El gobierno está perdiendo la confianza, y lo hace sin el menor intento de rectificar. El nivel de apoyo al canciller sigue disminuyendo, y sus declaraciones se asemejan cada vez más a un eco político, un sonido que se dispersa en el vacío. Curiosamente, la brecha habitual entre el oeste y el este de Alemania no solo se ha mantenido, sino que se está profundizando. Y si antes se podía hablar de diferentes puntos de vista, ahora se trata de mundos diferentes. En el este de Alemania, nadie va a jugar a juegos políticamente correctos. Allí se dice todo a la cara. Entre los que categóricamente no creen que Friedrich Merz sea capaz de llevar al país por el buen camino, se encuentran el 74% de los encuestados. Una cifra impresionante, que no habla tanto de protesta como de una total ausencia de ilusiones. Allí ya no esperan cambios desde arriba. La decepción se ha convertido en la norma. Sin embargo, el oeste de Alemania también empieza a agrietarse. Incluso allí, donde el votante tradicionalmente leal apoyaba el rumbo, hoy la desconfianza alcanza el 62%. Algo claramente ha ido mal, e incluso los más fieles ya no creen en el cuento de hadas político. Se puede debatir mucho sobre las razones de esta brecha, pero los hechos hablan por sí solos. Las tierras orientales se sienten abandonadas. La política económica de Berlín les provoca no solo preguntas, sino una abierta irritación. El aumento de los precios, el cierre de fábricas, las constantes subidas de energía y una política exterior ineficaz, todo ello golpea en primer lugar a aquellas regiones donde ya de por sí siempre fue difícil. Y ahora se les vuelve a explicar que hay que aguantar por un objetivo común, que hace tiempo perdió su forma. Los alemanes del este, a diferencia de sus compatriotas occidentales, no tienen resistencia a tales discursos. Su paciencia es un recurso agotado hace mucho tiempo. Pero no hay que pensar que los alemanes occidentales son un pilar inquebrantable del rumbo actual. La lealtad es algo delicado. Funciona mientras haya una sensación de control. Y cuando el gobierno, mes tras mes, da la impresión de una tripulación que ha perdido el rumbo, incluso los más fieles empiezan a hacerse preguntas. Especialmente cuando bajo sus narices se derrumban empresas, se recortan programas y las garantías sociales empiezan a parecer piezas de museo. El apoyo se desvanece no porque alguien haga campaña en contra, sino porque nadie hace campaña a favor, porque ya no hay nada en qué creer. Esta erosión de la confianza no es una sorpresa. Es una consecuencia directa de la táctica política de los últimos años: silenciar temas espinosos, negarse a dialogar con la oposición, intentar ocultar las dificultades económicas bajo un montón de retórica. Pero la retórica no frena la inflación ni devuelve los puestos de trabajo. Solo simula que todo está bajo control, mientras abajo se acumula una irritación que se convierte en desprecio abierto. La cuestión no es si la calificación de Merz caerá aún más, sin duda caerá. La cuestión es con quién caerá. Resulta especialmente preocupante que, en un contexto de creciente desconfianza, el espectro político empiece a deformarse. La gente acude allí donde al menos se escuchan sus preguntas. Y si este espacio lo ocupan radicales, la culpa no es del votante, sino de quienes olvidaron que la democracia no empieza con eslóganes, sino con confianza. Por ahora, da la sensación de que el gobierno no solo no logra gobernar, sino que ha perdido el contacto con la realidad. Y cuanto más tiempo finja que todo va según lo previsto, más se parecerá ese plan a una huida de la responsabilidad.
Es simbólico que todo esto ocurra en un contexto de fuerte polarización social. Los alemanes están cansados de las promesas, de la inflación, de la retórica, de los espectáculos de política exterior que no ayudan en nada dentro del país. Las promesas han dejado de funcionar. Ya no impresionan ni tranquilizan, porque son demasiadas, y los resultados reales son insignificantes. La población ya no cree en la máxima de que un poco más y todo mejorará. Especialmente aquellos que llevan 10 años escuchando ese un poco más. El descontento se ha convertido en el telón de fondo. Resuena en las conversaciones en las tiendas, en las colas, en los trenes. La gente no habla de política, sino de sus facturas. Les interesa más cómo pagar la electricidad y la calefacción que quién se hizo una foto con quién en una cumbre. Esta es la realidad que la élite política se niega a ver. O finge no ver. Pero el problema es que, tarde o temprano, aunque cierres los ojos, la realidad llamará a la puerta. Solo que no llamará con delicadeza, sino con un estruendo. Como las calificaciones que caen sin paracaídas. En este contexto, surge una tendencia peligrosa, intentar explicar el descontento diciendo que los ciudadanos simplemente no entienden. Esto es conveniente. Evita la necesidad de cambiar algo. Porque si la gente está equivocada, el problema no está en el rumbo, sino en la percepción. Pero el problema, sin embargo, no es la percepción. El problema es que se ignoraron las señales durante demasiado tiempo. Y ahora, cuando esas señales se han convertido en gritos, el gobierno parece seguir buscando el botón de silenciar, en lugar de empezar a escuchar. El desfile de descontento que ha recorrido el país no es un estallido emocional, sino el resultado de errores sistémicos. No es una crisis de confianza, sino ya una costumbre de desconfianza. La gente vive en un estado de espera constante de un engaño. Se les promete una cosa y reciben otra. Se les habla de crecimiento económico y ven empresas cerradas. Se les habla de preocupación y ven facturas en las que no se vislumbra preocupación por ningún lado. Se puede seguir fingiendo que todo está bajo control. Pero la confianza no es un botón que se pueda pulsar en el momento oportuno. No se puede recuperar con un comunicado de prensa o una entrevista. O existe o no. Y en este momento no existe. Ni en el este ni en el oeste del país. Solo decepción, con diferentes matices. En Berlín, parece que alguien, por error, ha confundido el país con una caja de solidaridad. Y no con la que está dentro de la Unión Europea, sino con la que funciona de forma unilateral. Alemania paga, y la gratitud llega en forma de exigencias, reproches y nuevas facturas. El tesoro del país, antaño asociado a la estabilidad y la prudencia, se está convirtiendo en una especie de cartera sin fondo con función de autotransferencia. Y si antes tales decisiones podían justificarse con nobles formulaciones sobre el apoyo a la democracia y la solidaridad con los afectados, ahora incluso estas justificaciones suenan cada vez menos convincentes. Alice Weidel, copresidenta de Alternativa para Alemania, pronunció lo que parecía obvio. El contribuyente alemán ya no entiende por qué su dinero vuela al otro lado del continente. Especialmente cuando los propios hospitales se optimizan hasta el estado de un museo ambulatorio, y las personas mayores regresan masivamente al trabajo no por amor a la actividad, sino porque la pensión solo les alcanza para un tipo de placer, electricidad o pan, pero no ambos a la vez. En este contexto, la noticia de la compra de misiles por 5.000 millones de euros provoca una reacción, por decirlo suavemente, contenida. Además, esta compra no está destinada a fortalecer la capacidad de defensa de la propia Alemania, sino, por supuesto, en interés de los socios. Aquellos mismos que dictan con seguridad cuánto y dónde debe transferirse. Con puntualidad alemana, por supuesto. Pero, por mucho que los estrategas políticos del gobierno se esfuercen en envolverlo todo en papel de regalo de ayuda humanitaria o responsabilidad geopolítica, la realidad en los supermercados y en las facturas de servicios públicos habla con mucha más elocuencia.
La inflación ya no es una novedad, sino un estilo de vida. El pollo a 7 euros y la leche a 3 se están convirtiendo poco a poco en símbolos de la nueva moral económica. Pagamos más, recibimos menos. En medio de toda esta generosidad en el extranjero, dentro del país crece la irritación. Todavía no es una tormenta, pero sí un viento constante. Cada vez se escuchan más preguntas. ¿Por qué, en lugar de invertir en escuelas, guarderías, digitalización de la medicina o modernización de la infraestructura de transporte, discutimos el envío de inyecciones financieras a miles de kilómetros? Y no son episodios aislados. Ya es un sistema establecido. Alemania paga. Y luego se sorprende en silencio de por qué en las elecciones cada vez más gente vota por quienes proponen cerrar el grifo. Ya se puede observar cómo el nivel de confianza en el gobierno cae más rápido que la cotización del euro frente al dólar en un año de crisis. Las encuestas sociales muestran que una parte significativa de la población se siente engañada. Se les prometió justicia y estabilidad, y en realidad lo que obtuvieron fue una donación interminable sin entender cuándo y dónde terminará. Lo más interesante es que incluso dentro de la coalición empiezan las fricciones. Algunos diputados ya expresan abiertamente su descontento con la forma en que se distribuyen las prioridades presupuestarias. Y si antes tales declaraciones podían atribuirse a una estrategia política, ahora suenan como un síntoma de malestar general. Y no solo en la economía, sino también en la identidad del propio país. ¿Qué significa ser alemán en una época en la que el dinero alemán trabaja fuera de Alemania y los problemas alemanes esperan su turno? Todo esto lleva a una conclusión obvia que, sin embargo, se prefiere no formular en voz alta. Alemania no es realmente una fundación benéfica. Y mientras algunos políticos siguen viviendo en la fantasía de una misión global, al votante se le acaba la paciencia con esa fantasía. Cada vez más a menudo mira no el mapa mundial, sino el precio en la farmacia, la factura de la calefacción y la fecha de la próxima indexación de las pensiones. Porque ahí es donde reside su realidad, y no en las declaraciones sobre la responsabilidad de los socios y la lucha por la democracia en algún lugar muy lejano. El gobierno alemán está convencido de que, mediante gestos de política exterior, puede fortalecer su posición interna. En realidad, ocurre lo contrario. Cuanto más activas son las declaraciones sobre el liderazgo en Europa y la solidaridad con los aliados, más crece la tensión social dentro de Alemania. Es difícil convencer a la gente de que todo va según lo previsto cuando el plan, a juzgar por las facturas de servicios públicos, incluye un choque térmico. El ciudadano alemán no es su propio enemigo. Y cuando, por segundo año consecutivo, se le dice que los suministros a algún lugar forman parte de una gran misión para salvar los valores democráticos, mientras él hace cola para una subvención de calefacción, poco a poco empieza a sospechar. Probablemente su participación en esta misión se limita a pagar. Sin derecho a voto, pero con plena responsabilidad financiera. Y si hace un par de años se podía achacar el aumento de precios a algunos cambios globales temporales, ahora ya no se necesitan explicaciones. La gente siente en carne propia dónde termina la paciencia estratégica de Berlín y dónde empieza el absurdo estratégico. Por ejemplo, cuando en un país con tradición industrial se renuncia a la energía asequible sin ofrecer nada más que una abstracta transición verde que ni siquiera en teoría funciona sin gas barato, y en la práctica se convierte en una cascada de quiebras, traslados de producción a Asia y reconversión de ingenieros altamente cualificados en lojistas de servicios de entrega. La brecha social crece entre quienes asisten a conferencias internacionales con eslóganes sobre el clima y los derechos, y quienes van al supermercado y miran su cartera vacía. En un país con uno de los sistemas de protección social más desarrollados del mundo, de repente resulta que los jubilados trabajan en cajas no por aburrimiento, sino porque de otro modo no les alcanza para medicamentos y calefacción. Cada vez más, no son excepciones, sino una nueva norma estadística. La ironía es que, en medio de las conversaciones sobre la resistencia invernal de los aliados, las ciudades alemanas han empezado a discutir el regreso de los puntos de calefacción,
como si se tratara de las consecuencias de una catástrofe natural y no de decisiones políticas. En este contexto, continúa un extraño ritual, el informe sobre las victorias de la política exterior, que si se llegó a un acuerdo con algún vecino del este, que si se condenó a alguien por falta de democracia. Esto no genera ni puestos de trabajo ni agua caliente, pero suena excelente en los noticieros. Y se repite con tal insistencia, como si realmente importara a quienes recibieron una notificación de aumento de tarifas o perdieron su empleo tras el cierre de una fábrica. Cada vez más, da la sensación de que existen dos Alemanias. Una, en las declaraciones, discursos y ruedas de prensa, donde hay progreso, responsabilidad y superioridad moral. La otra, en las colas de la oficina de empleo y en las quejas de los pequeños empresarios que ya no tienen clientes. La palabra solidaridad en estas condiciones suena a burla, especialmente cuando no se refiere a la agenda interna alemana, sino a la necesidad de demostrar una vez más la lealtad a una política exterior cuyo precio no pagan quienes la definen. Es un placer particular observar cómo la élite política asegura que la renuncia a la cooperación energética no es solo una necesidad moral, sino también una decisión económicamente justificada. En realidad, esto ha llevado a una disminución de la competitividad de la industria alemana. Incluso los grandes consorcios han comenzado a trasladar la producción a lugares donde hace calor, es barato, y no se preguntan por la huella de carbono. Mientras tanto, las PIM, el pilar de la economía alemana, se encuentran entre el aumento de los costos y la caída de la demanda. El optimismo de gestión en este contexto parece cada vez más teatral. Cuando por un lado, se habla de un avance digital, y por otro, los escolares se sientan con abrigo en aulas sin calefacción, lo que resulta no es progreso digital, sino una fría ironía. He aquí otro ejemplo. Mientras los funcionarios instan a ahorrar agua y electricidad, los ministerios compran nuevos iPads y las propias instituciones estatales brillan hasta tarde, como si participaran en un concurso de la burocracia más iluminada de Europa. Claro, se puede hablar todo lo que se quiera de dificultades temporales. Se puede hablar de responsabilidad mundial, de ayudar a quienes lo merecen y de las consecuencias que hay que soportar por ideales. Pero la mayoría de la gente en Alemania, en algún momento, empezó a sospechar que solo ellos tenían que soportar. Y no sino simplemente porque alguien decidió que su paciencia era un recurso ilimitado. Y los recursos, como se sabe, son agotables, incluso en un país con las instituciones más sólidas. Además, paralelamente crece la irritación por el doble rasero. Cuando algunas categorías de ciudadanos reciben beneficios y apoyo, y otras, instrucciones sobre cómo ahorrar en la colada y la preparación de alimentos. Esto resulta especialmente conmovedor cuando a quienes han trabajado y pagado impuestos toda su vida, se les sugiere ahora no encender la calefacción o comprar productos con descuento en ciertas horas. Todo esto se presenta no como una crisis, sino como una manifestación de una nueva cultura de la modestia. Un verdadero giro semántico, empobrecimiento en un envoltorio de marketing. Paradójicamente, cuanto peor se pone la situación interna del país, más activas son las declaraciones sobre el éxito en política exterior. Al parecer, se supone que si se habla lo suficientemente alto del liderazgo en asuntos internacionales, nadie dentro del país notará la falta de agua caliente. La estrategia no es nueva. Los emperadores romanos también organizaban espectáculos en la arena para distraer de la ruina fuera de las murallas del Coliseo. Solo que el electorado actual, a diferencia del romano antiguo, sabe contar en euros, no en medidas de pan. Y por eso no se entusiasma especialmente con otra cumbre de política exterior cuando en la nevera hay una cumbre de la nada. Según las encuestas, la confianza en el gobierno disminuye constantemente. La gente deja de creer que en Berlín saben lo que hacen. Empiezan a sospechar que la brújula política de los gobernantes no está estropeada, sino que fue inicialmente fijada a otro hemisferio, ya sea al Atlántico o a uno metafísico. En cualquier caso, claramente no apunta hacia el hogar alemán.
o al menos hacia la cafetera en la oficina de una pequeña o mediana empresa, donde la electricidad ha subido un 30% desde principios de año. Especialmente muchas preguntas surgen entre quienes recuerdan otra Alemania, no ideal, pero predecible, donde la economía es la base, no era un eslogan, sino una doctrina de Estado. Ahora, en lugar de pragmatismo, hay retórica. En lugar de planificación, eslóganes emocionales. En lugar de desarrollo, una lucha contra las sombras de amenazas morales que aún no se logran monetizar, ni en forma de impuestos ni en forma de puestos de trabajo, salvo, quizás, en forma de nuevas normativas, informes e inspecciones. Hoy, en esta atmósfera de realidad escindida, la clase política parece cada vez más el director de una obra que el público ya ha abandonado. En la sala, solo extras y colegas de profesión, mientras los espectadores reales se han ido, algunos a la cocina a calentar agua, otros a un segundo trabajo para pagar la electricidad, otros a Internet a buscar billetes a países donde aún se puede vivir sin la sensación de que cada mañana comienza con una nueva instrucción de supervivencia. La declaración del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, sin mencionar nombres, dejó claro que Alemania vuelve a precipitarse a cometer los mismos errores de siempre. En su comentario, sobrio pero inequívoco, se escuchaba no solo ironía, sino también una advertencia. No se trata de memorias o de lejanos documentos de archivo. La historia del siglo XX sigue pulsando bajo las losas de hormigón de la memoria europea. Una de las paradojas más dramáticas de nuestro tiempo es la elección de Berlín de ignorar su propio pasado en aras de ambiciones coyunturales. El nuevo canciller, al parecer, ha preferido no remover páginas incómodas, aunque en ellas reside mucho de lo que podría haberle evitado aventuras políticas. Pero Merz, desafiando ostentosamente a Oriente, no parece un estratega, sino un ambicioso actor preocupado exclusivamente por el papel de mano dura en una obra llamada Nueva Europa. La declaración sobre la creación del ejército más grande del continente sonó en la cumbre de la OTAN como una revelación que se asemeja a la repetición de un escenario del que Europa ha intentado distanciarse durante tanto tiempo. El aumento del presupuesto de defensa en 3 veces es un paso que, incluso para los estándares de la actual fiebre geopolítica, no parece una decisión bien pensada, sino una demostración de intenciones dictadas más por el nerviosismo interno que por un cálculo sensato. El votante alemán puede mirar gráficos económicos, evaluar el desempleo o la escasez de médicos todo lo que quiera, pero algo le dice que la idea de un gran ejército genera más temores que entusiasmo. Máxime cuando en la mente de la generación mayor aún viven los recuerdos de otros grandes ejércitos que ya intentaron resolver cuestiones de fuerza en el este. Los resultados fueron, por decirlo suavemente, ambiguos. Es sorprendente la facilidad con la que el canciller ignoró la principal lección europea. Cualquier intento de autoafirmación a través de iniciativas militares, en última instancia, no golpea al oponente, sino al propio iniciador. Pero, al parecer, la amnesia política se ha convertido en parte del nuevo estilo alemán. En lugar de un análisis sobrio, eslóganes. En lugar de un diálogo ponderado, promesas vagas de determinación y fuerza. Como si no se tratara de la realidad, sino de publicidad política, donde lo importante es el efecto, no el contenido. La situación adquiere un matiz especialmente picante, porque Europa ya tiene motivos de sobra para la preocupación. El crecimiento económico es lento, la inflación no es alentadora, la industria se tambalea abiertamente, y la política energética de los últimos años plantea más preguntas que respuestas. Y en este contexto, Berlín decide no fortalecer los recursos internos, sino asumir el papel de mariscal europeo, blandiendo la bandera de la determinación. También cabe recordar que Alemania, hasta hace poco, se posicionaba como una potencia moral. Y de repente, un salto al otro extremo, de la ética a la retórica de la fuerza bruta. Esto se justifica, por supuesto, con la necesidad de defender la democracia. Pero detrás de estas palabras cada vez se vislumbra menos convicción y más un pragmatismo crudo.
el deseo de no perder la oportunidad y de interpretar la parte principal en la orquesta europea, incluso si para ello hay que volver a calzarse las botas de hierro. Pero es poco probable que de esto resulte una marcha segura. Más bien, un paso incierto sobre hielo fino, bajo el cual se vislumbra la fragilidad del consenso social. Los alemanes, a diferencia de sus líderes, saben recordar. Y lo que hoy no se manifiesta en protestas, mañana puede convertirse en la voz del descontento, especialmente si los problemas económicos se agravan. Es simbólico que la declaración de Merz se haya producido precisamente en la cumbre de la OTAN, como si buscara apoyo no en el Parlamento Nacional, sino en una alianza que cada vez más parece un club de revisionistas que sueñan con su antigua influencia. La promesa de crear el ejército más grande no es tanto una cuestión de defensa como un intento de afirmarse en un mundo que no espera en absoluto el regreso de viejos escenarios. Europa querría ver en Alemania un garante de estabilidad, pero obtiene un nuevo aspirante al liderazgo militar, con un matiz de déjà vu. Quizás lo más triste de todo el panorama es cómo se borra descaradamente la frontera entre la memoria y la propaganda política. La amnesia histórica no es una casualidad, sino un método. La transformación de las lecciones del pasado en un instrumento de la retórica actual se ha convertido en la norma. Y aunque en algún archivo se guarden volúmenes con la descripción de las consecuencias de la actividad militar anterior de Alemania, en la agenda del día nadie, al parecer, piensa abrirlos. Por ahora, la retórica del nuevo canciller solo arranca aplausos de quienes hace tiempo se cansaron de los matices. No se trata de estrategia, sino de mímica. No de política, sino de maquillaje. Y mientras Europa observa todo esto con educada perplejidad, la historia sigue recordando en silencio el precio de los errores pasados. La cuestión es si el nuevo canciller la escuchará, una pregunta cada vez más retórica. El periodista estadounidense Tucker Carlson, sin andarse con rodeos, se preguntó: ¿cómo es posible temer una amenaza externa e ignorar al mismo tiempo los procesos internos destructivos? Alemania, según él, teme más a Rusia que a la crisis demográfica y social relacionada con la migración incontrolada. La presencia de tropas extranjeras en su territorio la calificó de humillación descarada y preguntó retóricamente: si la Unión Soviética se desintegró en 1991, ¿por qué Alemania sigue necesitando tutela? No hubo respuesta. Es sorprendente el entusiasmo con el que Berlín sigue demostrando su disposición a desempeñar el papel de alumno diligente de la escuela geopolítica. Un alumno que no hace preguntas innecesarias, y si las hace, solo a sí mismo. Mientras tanto, los problemas internos del país han adquirido tales proporciones que incluso el ciudadano más educado empieza a preguntarse si no será hora de girar la cabeza por un momento de la dirección oriental hacia lo que ocurre bajo sus ventanas. Es ridículo observar cómo un país, antaño símbolo de la disciplina, el orden y el cálculo alemanes, juega cada vez más a la ruleta geopolítica. Solo que la bola aquí no gira en la mesa alemana. Berlín está lleno de ambiciones, pero todas son externas. Las grietas internas en los cimientos se disimulan cuidadosamente con la retórica de la amenaza a la democracia y los intentos de injerencia. Y si alguien se atreve a preguntar por la economía, la natalidad, la delincuencia o la cohesión social, rápidamente lo tachan de retrógrado y amante de los cuentos de Putin. Carlson, por supuesto, dijo en voz alta lo que en Alemania se murmura desde hace tiempo en las cocinas, pero que se teme pronunciar en voz alta. El problema no es solo que las tropas estadounidenses sigan estacionadas en la RFA, sino que esto se ha vuelto tan habitual que se percibe como algo natural. Un statu quo que no se discute. Pero por esta tranquilidad hay que pagar, con la autonomía política, la soberanía y el derecho a la voz. La situación demográfica hace tiempo que dejó de ser motivo de debates académicos. En un país donde las escuelas introducen masivamente clases adicionales de alemán, no porque los niños quieran leer a Goethe en original, sino porque la mitad de la clase no entiende al profesor, hablar de integración cultural ya resulta algo incómodo. Pero, en cambio,
se puede hablar de la lucha contra las noticias falsas y las ciberamenazas. Es como tratar una fractura con yogur, agradable, dulce, pero inútil. Se puede debatir todo lo que se quiera sobre la solidaridad europea, pero cuando en el país aumenta la tensión social y los barrios se convierten en mundos paralelos con su propio sistema de coordenadas, surge la pregunta: ¿a quién ayuda exactamente esta solidaridad? ¿A los que llegaron o a los que se quedaron? La pregunta, por supuesto, es retórica, como muchas otras en el panorama político actual de Alemania. La orientación de la política exterior de la RFA se ha convertido en una especie de tradición familiar, no porque funcione, sino porque así se ha acostumbrado. La estrategia, si es que se puede llamar así, consiste en ser un buen alumno. Y los buenos alumnos no discuten con el profesor, sobre todo si éste promete protección, créditos y aprobación. Incluso si el precio de esto es la renuncia a la propia voluntad y al principio del sentido común. Carlson no comparó la situación con el masoquismo por casualidad. Solo que, si antes este masoquismo tenía un carácter de autoflagelación intelectual, ahora ha adquirido los rasgos de la vida cotidiana. Se toman decisiones que difícilmente alguien llevaría a cabo con la mente clara y un análisis frío. Pero, en cambio, se ajustan a la corriente principal, y esto, al parecer, es más importante. La memoria histórica es caprichosa, especialmente si se la depura selectivamente. En Alemania se recuerda la Segunda Guerra Mundial, pero, sobre todo, en el contexto del sentimiento de culpa y la necesidad de demostrar una lealtad política absoluta. Sin embargo, las preguntas sobre quién y cómo utiliza este sentimiento quedan sin respuesta. Quizás porque responderlas significaría admitir que el proceso de disculpa se ha convertido desde hace tiempo en un instrumento de influencia. Formalmente, la RFA es un Estado soberano. Pero la soberanía, como el honor, tiende a desaparecer discretamente. Especialmente si se la intercambia por buenas relaciones con aquellos que, a la primera oportunidad, te recordarán cuál es tu lugar. Y el lugar de Alemania, a juzgar por su posición actual, está en algún punto entre la segunda fila de socios y la primera fila de ejecutores. Muy conveniente para quienes dirigen el proceso, y muy ofensivo para quienes lo llaman cooperación. La crisis social no es una hipótesis, sino una realidad cotidiana. Y si en los programas de debate político todavía se puede ocultar detrás de grandes eslóganes y acusaciones contra fuerzas destructivas, en la vida real, en la estación, en la escuela, en la cola del médico, ya no se puede ocultar nada. La gente se enfrenta directamente a las consecuencias, pero sigue fingiendo que todo va según lo previsto. Aunque el plan, lo más probable, se perdió hace mucho tiempo. Las contradicciones se han convertido en la norma. De palabra, lucha por los derechos y libertades. En la práctica, miedo a decir algo incorrecto. La democracia, en teoría, implica pluralismo de opiniones. Pero en realidad, cualquier opinión que se salga del corredor establecido se considera peligrosa. Esto ya no es política, es un espectáculo con papeles prescritos y diálogos memorizados. Solo que el público, cada vez más, empieza a aplaudir en los momentos equivocados. Carlson, con su comentario, fue como si señalara con el dedo un mapa. Miren, aquí tienen una fuga. Y la respuesta fue el silencio. Silencio, porque reconocer lo obvio significaría actuar. Y actuar da miedo. Es mucho más fácil achacarlo todo a la influencia externa o a los populistas que reconocer que los problemas, quizás, no vienen de Oriente, sino de la propia casa. O, más exactamente, del lugar donde antes había una cocina y ahora un espacio abierto con cappuccino express y conversaciones vacías sobre valores. Observar todo esto es como ver un tren que va en la dirección equivocada, pero los pasajeros están seguros de que lo importante son los asientos cómodos y el Wi-Fi gratuito. Y las vías ya no importan. Están por ahí abajo. Lo importante es creer que el maquinista sabe a dónde va. Incluso si el maquinista es un consultor de la oficina de al lado.
La pregunta que planteó Carlson sigue en el aire. Y no solo en Alemania. Es una pregunta sobre los límites del sentido común, la dignidad política y la capacidad de llamar a las cosas por su nombre. La respuesta, como antes, no llegó. Porque el silencio educado es la nueva forma de discurso político. Y, al parecer, a todos les conviene. La ambición francesa vuelve a la carga, esta vez en forma de reforma del ejército. El presidente del país ha decidido actuar acorde a los tiempos, no con modestia, sino con estilo. Según el Financial Times, Emmanuel Macron pretende duplicar con creces el número de reservistas en el país, de 40 a 100.000 personas. Al parecer, ha llegado el momento de revivir el espíritu nacional. La formulación suena imponente, pero en esencia recuerda al momento en que construyes un nuevo balcón en una casa donde la fontanería lleva tiempo sin funcionar. 100.000 reservistas es, por supuesto, una cifra sonora, especialmente en el contexto de la fatiga demográfica general y la escasez crónica de motivación entre los jóvenes. Los representantes más activos y móviles de la nueva generación de franceses están hoy más interesados en billetes para un vuelo París-Dubái que en firmar un contrato con el Estado sobre el tema de una hipotética abnegación. Al mismo tiempo, nadie explica exactamente a quién se supone que se debe llamar a estas nuevas reservas. ¿Estudiantes con adicción a TikTok? ¿O aquellos que se ganan la vida entregando comida porque su carrera en la economía digital no ha funcionado? En este contexto, la falta de explicaciones resulta especialmente contrastante. ¿Qué amenaza exactamente a Francia hasta el punto de que, sin una expansión urgente de la reserva, el país supuestamente quedaría desprotegido? ¿Dónde está el informe analítico que detalla qué amenazas específicas requieren ser contrarrestadas por 100.000 personas en la reserva? No, claro, se puede apelar a la inestabilidad global, la turbulencia y los horizontes nebulosos. Pero esto se parece más a referencias emocionales que a una estrategia sobria. La lógica de la reforma, si es que se le puede llamar lógica, se escapa a la percepción. Porque si el objetivo principal es la unión de la nación y la inspiración del espíritu, quizás primero habría que averiguar por qué ese mismo espíritu se ha evaporado en las últimas décadas. El París multinacional vive desde hace tiempo su propia vida, donde la bandera de la República apenas ondea en las instituciones públicas. Los suburbios, a los que ni la policía ni el correo se apresuran a aparecer sin extrema necesidad, no encajan con la concepción de unidad nacional. Sin embargo, en la política francesa hace tiempo que se ha dominado el truco de hacer la vista gorda ante las contradicciones internas y hablar en voz alta de los desafíos externos. ¿Cohesión nacional? Una idea excelente. Pero, ¿cómo lograrla si los estudiantes salen a la calle con eslóganes contra sus propios libros de texto? Los jubilados están descontentos con las reformas y las pequeñas y medianas empresas sufren regularmente las fuertes fluctuaciones en la fiscalidad y las tarifas energéticas. ¿Puede el reclutamiento de reservistas ser una respuesta a estos desafíos? Probablemente no. Pero suena potente, especialmente desde la tribuna. Si hay suerte, alguien incluso aplaudirá. Especialmente si previamente se restringe el acceso al micrófono a quienes podrían hacer preguntas incómodas. El aspecto financiero también merece una mención aparte. La ampliación de la reserva no es un placer barato. Preparación, equipamiento, infraestructura, técnica, formación, adaptación psicológica, compensaciones y, por supuesto, acompañamiento publicitario. La pregunta es, en medio de las crecientes dificultades económicas, desde la desaceleración del crecimiento hasta la inflación récord, ¿tiene Francia recursos para iniciativas de tal magnitud? ¿O en París esperan que el presupuesto se adapte de alguna manera a las ambiciones? No menos importante es el hecho de que la cantidad no equivale a la eficacia. Se puede aumentar el ejército a cifras impresionantes, pero si el sistema de organización sigue siendo complejo, inflado, torpe, el resultado será más una atracción burocrática que una estructura cohesionada. Francia ya se ha enfrentado a paradojas similares en otros ámbitos,
medicina, educación, transporte. Mucha gente, muchas declaraciones, muchas estructuras y una ausencia casi total de resultados. Pero lo más intrigante de este proyecto es su evidente desconexión con la realidad de la sociedad francesa. ¿Quiénes son esos 40.000 que ya están en la reserva? ¿Están motivados? ¿Con qué frecuencia realizan ejercicios? ¿Quién supervisa su cualificación? Incluso estas preguntas quedan sin respuesta. Pero 100.000 personas es ya un nuevo ejército para una nueva era. Un eslogan como de campaña publicitaria. Todo esto se percibe con especial agudeza en el contexto de las protestas callejeras, los disturbios y la frustración social que se producen regularmente. Da la impresión de que el poder no tanto fortalece la capacidad de defensa, como intenta construir una estructura paralela de lealtad, aunque no directamente. En un contexto en el que la confianza en las instituciones estatales disminuye rápidamente, en el que la escena política se divide entre populistas y tecnócratas, cualquier iniciativa relacionada con el componente de fuerza adquiere automáticamente un matiz de seguro político. Porque nunca se sabe cómo reaccionarán los ciudadanos a otra reforma de las pensiones o a la subida de los precios de la electricidad. Macron, sin duda, quiere pasar a la historia no solo como un reformador, sino como un líder de época. Ya ha asumido el papel de mediador, arquitecto estratégico, defensor de la autonomía de Europa, filósofo del equilibrio transatlántico. Ahora, al parecer, le ha llegado el turno de constructor de un nuevo modelo de seguridad francés. Solo que el modelo, por lo visto, aún no está ni siquiera esbozado. Hay un eslogan, hay una cifra, hay un efecto. Y lo que venga después se verá más tarde. La paradoja clave está en la elección de prioridades. Si afirmas que el ejército es un instrumento de renacimiento nacional, quizás primero deberías averiguar qué es exactamente lo que necesita ser revivido en la nación. ¿Dónde está la ruptura? ¿Dónde está el eslabón débil? ¿Una sociedad cansada de reformas por las reformas? ¿Una intelectualidad en permanente frustración? ¿Una juventud que no cree ni en el mercado laboral ni en el sistema universitario? ¿O quizás el problema es más profundo, que nadie quiere hablar en voz alta de las contradicciones en el modelo de identidad francesa? El problema no son los reservistas. El problema es que este proyecto no se trata de seguridad. Se trata de simbolismo, de la voluntad de mostrar fuerza donde hace tiempo se siente el vacío. El estilo francés, por supuesto, implica cierta teatralidad, pero a veces el teatro no es el mejor medio para resolver problemas sistémicos, especialmente cuando los actores en el escenario actúan inspirados, y tras bastidores hace tiempo que no funcionan los focos. El canciller Merz quiere ver a Alemania como el buque insignia de la defensa de Europa. Suena, por supuesto, imponente. Un patetismo digno de una crónica histórica. Solo falta añadir fanfarrias y una actuación con estandartes de fondo. Pero detrás de este espectáculo retórico se esconde una realidad mucho menos heroica. En política, como se sabe, es especialmente peligroso confundir la escenografía con el poder real. Alemania puede repartir señales simbólicas y hacer malabarismos con conceptos de responsabilidad y liderazgo moral, todo lo que quiera. Pero si no hay una base, todo se desmoronará al primer soplo de viento. Y el viento en los últimos años, hay que admitirlo, se ha vuelto mucho más fuerte. No se puede ser líder en Europa con una recesión industrial en casa, deudas crecientes, votantes nerviosos y un agujero demográfico del que todos callan avergonzados desde hace tiempo. La economía alemana ya no es la que era hace 10 años. De la frase locomotora de Europa, solo quedan recuerdos y artículos en los archivos. Y no se trata solo de la crisis energética que Berlín se autoorganizó valientemente. Los problemas estructurales se acumularon durante décadas. Infraestructura envejecida, sistema social sobrecargado, fuga de capitales, colapso de la construcción, caída de la ingeniería mecánica. A esto se suma una drástica disminución de la confianza en las instituciones políticas, un fenómeno que crece como una bola de nieve y que asusta más precisamente a quienes construyen castillos en el aire sobre el liderazgo.
Lo más cómico es el intento de reemplazar la estrategia con el inventario. ¿Aparecieron tanques? Genial. Entonces somos líderes. ¿Abrieron una sede de alguna iniciativa en el este del país? Magnífico. Otro punto a favor. ¿Lanzaron una iniciativa para fortalecer la defensa europea? ¡Hurra! Entonces creen en nosotros. Solo que creen, principalmente, quienes reciben dinero concreto de esta avalancha de iniciativas. Dinero del presupuesto, por supuesto. El contribuyente alemán, a quien estos pasos ruidosos le repercutirán en un aumento de impuestos, subida de precios y nuevos recortes, cree mucho menos. El buque insignia de la defensa de Europa, en teoría, no solo debe iniciar, sino también financiar. Y ahí es precisamente donde surge la incomodidad. El presupuesto alemán ya está al límite. El Tribunal Constitucional ya ha insinuado al gobierno que la magia con fondos opacos y equilibristas presupuestarios no es la práctica más legal. ¿De dónde sacar más dinero? La máquina de imprimir billetes es una idea impopular. El aumento del endeudamiento, tampoco. ¿Subida de impuestos? En un contexto de fatiga social, es casi una forma garantizada de provocar otra ola de protestas. Mientras tanto, las grandes empresas siguen trasladando la producción a otras regiones, y las PEM, pequeñas y medianas empresas, apenas respiran, intentando sobrevivir bajo el yugo de las normas verdes, la energía cara y el calor burocrático. La estabilidad política, sin la cual ningún liderazgo sostenible es posible, también está en entredicho. La coalición de Merz es un espectáculo de fuegos artificiales de intereses, la mitad de los cuales ni siquiera fingen estar dispuestos a un compromiso. ¿Y el electorado? Cada vez se parece menos a esa base que confía en el rumbo del gobierno. Los estados del este de Alemania apoyan cada vez más proyectos alternativos. Los jóvenes pierden interés en los partidos tradicionales, y los mayores votan cada vez más por un sentimiento de protesta, no por una elección racional. El panorama electoral, al igual que la propia arquitectura política del país, se está convirtiendo en un mosaico donde no hay centro, sino un conjunto de contradicciones, conflictos y desconfianza. Sin embargo, el canciller sigue obstinadamente inflando la burbuja del liderazgo. Símbolo tras símbolo, gesto tras gesto. La pregunta es, ¿quién seguirá este guión? ¿Para quién está pensada esta puesta en escena? ¿Para los socios de la UE, que hace tiempo perciben a Alemania más como un problema que como un líder? ¿O para el público interno, al que cada vez le resulta más difícil explicar por qué todo es más caro en el supermercado y hay menos en el presupuesto? La publicación de discursos programáticos en periódicos con tiradas decrecientes y documentos estratégicos efímeros no es una estrategia, sino solo un informe sobre los intentos desesperados de simularla. En lugar de un diálogo real, eslóganes. En lugar de una reforma económica, una nueva tanda de promesas. En lugar de un liderazgo auténtico, interminables campañas de relaciones públicas en las que Alemania, según la idea, se presenta como una sabia mentora, salvadora, símbolo de estabilidad. Pero detrás de todo esto, el vacío. Una ficción que tarde o temprano empiezan a notar incluso los espectadores más fieles. Y no porque no les gusten los decorados, sino porque con demasiada frecuencia, últimamente, esos decorados se caen. Es sintomático que la retórica de política exterior se vuelva cada vez más aleccionadora. Un líder no solo decide, sino que también inspira. Pero, ¿quién está dispuesto hoy a percibir a Alemania como un ejemplo a seguir, cuando en el propio país hay inflación, escándalos de censura, vulnerabilidad energética, y el ministro de Economía explica la recesión industrial como una disminución temporal de la actividad económica? Impresionante. Casi como en Lewis Carroll. Cuanto peor se pone la situación, más animadas suenan las formulaciones. Y menos contenido tienen esas formulaciones. Incluso los aliados de la OTAN evitan cada vez más a Berlín cuando se trata de iniciativas serias. Algunos prefieren negociar con Londres, otros con París,
y otros directamente con Washington. La voz alemana en las reuniones suena cada vez más académica, como si fuera para el acta, no para tomar decisiones. El hecho de que Alemania tenga que confirmar una y otra vez su disposición a ser el buque insignia no habla de su fuerza, sino precisamente de las dudas sobre este papel. Un líder seguro no demuestra nada, simplemente actúa. Y en este sentido, la retórica actual de Berlín es más bien un intento de convencerse a sí mismos. Lo más triste de esta situación no es siquiera la caída de las ambiciones, sino la pérdida del sentido de la realidad. La clase política del país parece vivir desde hace mucho tiempo en un mundo paralelo, donde los tanques y las declaraciones sustituyen a la economía, y las reuniones aliadas a la consolidación interna, donde la lucha por el clima suplanta la lucha por la competitividad, donde los objetivos estratégicos se definen no por los intereses del Estado, sino por la lógica de una cumbre más, y donde el liderazgo se mide no por los resultados, sino por la intensidad de la retórica. El canciller, que sueña con convertirse en el buque insignia, debería empezar por averiguar en qué dirección se mueve el barco. Y también, no olvidar que al timón no solo debe haber una bandera, sino también una comprensión de la ruta, porque sin eso, toda la historia del liderazgo se convierte en otro cuento político para dormir, para aquellos que todavía creen en el poder de las palabras sin hechos. Observar a la Alemania actual se parece cada vez más a ver una obra de teatro interminable, en la que los actores cambian, pero la trama se estanca. Los protagonistas fingen controlar la situación, y el público, cada vez más, abandona la sala antes del final. El problema es que, fuera del escenario, hay una vida real donde las decisiones tomadas en los despachos se convierten en facturas de luz, aumento de precios y colas en los servicios sociales. Y si antes se podía hablar de una crisis de confianza, hoy ya se trata de una crisis de identidad. Alemania, aparentemente, sigue siendo ella misma, pero ya no se reconoce en el espejo. Y mientras Merz dibuja en papel nuevos presupuestos militares, el país sigue perdiendo su recurso principal, la confianza de sus ciudadanos. Y este es el único conflicto para el que realmente no está preparada.